cualquier partícula puede asignársele un paquete de ondas materiales o superposición de ondas de frecuencia y longitud asociada con el momento lineal y energía para una función de onda, donde P es un operador de momento, el cual está dado por, para 3 dimensiones, Px va a ser igual a menos I por la constante de Planck por la derivada de dx. A partir de esto podemos deducir la fórmula donde h barra partido I por la derivada de la función de onda con respecto al tiempo va a ser igual a menos h barra cuadrado partido 2 veces la masa de nuestra partícula por la segunda derivada de la función de onda en dx. Si deseáramos encontrar la ecuación de onda en un estado estacionario, debemos buscar las soluciones de nuestra ecuación anterior que tengan la forma para lo cual hacemos la siguiente: derivamos esta función con respecto al tiempo. Que hoy vamos a hablar, que ya terminamos la clase y que hoy vamos a hablar de la ecuación de onda en estado estacionario. Debemos buscar las soluciones de la ecuación que habíamos planteado anteriormente que tengan la siguiente forma, donde una función de onda que depende del tiempo debe ser igual a una función por la función de onda. Para lo siguiente derivamos la expresión que teníamos anteriormente con respecto al tiempo, obteniendo esta la ecuación. A continuación vamos a derivar esta misma función, pero ahora con respecto a x. Nos quedaría de la siguiente manera. La vamos a nombrar como la número 3. Y la ecuación que hemos obtenido anteriormente la vamos a nombrar como la número 2. Para el siguiente procedimiento vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 3, obteniendo la siguiente expresión. Y toda esta expresión vamos a dividirla dentro de 1 partido f por la función de onda, obteniendo como resultado en lo cual toda esta expresión
va a ser equivalente a la energía. Sabiendo que toda esta de la expresión anterior era equivalente a la energía, podemos decir que la energía entonces va a ser igual a menos h barra cuadrado partido 2 por la masa por 1 partido la función de onda por la segunda derivada de la función de onda partido la derivada de x al cuadrado. Al hacer la integral de esta expresión nos quedaría de la siguiente manera. Y simplificándolo un poco, tenemos esta expresión más una constante. El siguiente procedimiento sería despejar la función. Con lo cual la función que obtendríamos sería que e elevado a menos i por la energía por el tiempo partido h barra c. Y si tomamos en cuenta que la ecuación de onda debe ser igual a una función por una constante, entonces la función de onda quedaría expresada como esa constante que llamaremos a por e a la menos i por la energía en un tiempo partido h barra. Y esta sería la ecuación de onda del estado estacionario. Ecuación de onda en estado estacionario, debemos buscar las soluciones de la ecuación que habíamos planteado anteriormente que tengan la siguiente forma, donde una función de onda que depende del tiempo debe ser igual a una función por la función de onda. Para lo siguiente derivamos la expresión que teníamos anteriormente con respecto al tiempo, obteniendo esta nueva ecuación. A continuación vamos a derivar esta misma función, pero ahora con respecto a x. Nos quedaría de la siguiente manera. Esta ecuación la vamos a nombrar como la número 3. Y la ecuación que hemos obtenido anteriormente la vamos a nombrar como la número 2. Para el siguiente procedimiento vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 3, obteniendo la siguiente expresión. Y toda esta expresión vamos a dividirla dentro de 1 partido f por la función de onda, obteniendo como resultado
cual toda esta expresión va a ser equivalente a la energía. Sabiendo que toda esta de la expresión anterior equivalente a la energía, podemos decir que la energía entonces va a ser igual a menos h barra cuadrado partido 2 por la masa por 1 partido la función de onda por la segunda derivada de la función de onda partido la derivada de x al cuadrado. Al hacer la integral de esta expresión nos quedaría de la siguiente manera. Y simplificándolo un poco, tenemos esta expresión más una constante. El siguiente procedimiento sería despejar la función. Con lo cual la función que obtendríamos sería que e elevado a menos i por la energía por el tiempo partido h barra c. Y si tomamos en cuenta que la ecuación de onda debe ser igual a una función por una constante, entonces la función de onda quedaría expresada como esa constante que llamaremos a por e a la menos i por la energía en un tiempo partido h barra. Y esta sería la ecuación de onda en el estado estacionario. Bueno, anteriormente la ecuación de onda en estado estacionario, ahora encontraremos la ecuación de energía independiente del tiempo. Partimos de la ecuación que habíamos escrito anteriormente. Y ahora vamos a despejarla un poco. Debido a que este término es constante, vamos a llamarlo A. Por lo que A por una función g de x va a ser igual a la segunda derivada de g de x partido la segunda derivada de x al. Debemos tomar en cuenta que la función que habíamos descrito anteriormente es igual a por el seno de Rx más b por el coseno de Rx. Si derivamos esta función con respecto a x, nos quedaría que a r coseno de Rx menos b por r seno de Rx. Y si volvemos a derivar esta misma función, nos quedará de esta manera a por r cuadrado seno de Rx menos b r cuadrado por el coseno de Rx. Ahora vamos a reemplazar los términos en la ecuación que teníamos de energía anteriormente. Entonces nos quedaría que 2 por la masa por la energía partido la constante de Planck al cuadrado por a seno de Rx más b
coseno de Rx. Y todo esto va a ser igual a menos a R cuadrado seno de Rx menos B R cuadrado coseno de Rx. Ahora sí tenemos que tomar en cuenta que R cuadrado debe ser igual a 2m por la energía partido la constante de Planck al cuadrado. Por lo tanto, R, si le sacamos la raíz a esto, debe ser igual a 2 por la masa por la energía elevada a la 1/2 partido la constante de Planck. Por lo tanto, la ecuación de onda nos quedaría a seno de 2m e a la 1/2 partido h más b coseno de 2m e a la 1/2 partido h. Ya que las funciones de onda se mueven desde 0 hasta una distancia a, donde en esta parte la probabilidad de encontrar la partícula es igual a 0, porque solo dentro de un área delimitada de 0 a podemos encontrar la partícula. Entonces la función de onda fuera de este espacio debe ser igual a 0. Por lo tanto, 0 debe ser igual a seno de 0 más b coseno de 0. Por lo tanto, b debe ser igual a 0. Ahora, para que se pueda cumplir esta expresión, a debe ser igual a 0 o también 2m e a la 1/2 debe ser partido h debe ser igual a n veces pi. Si tomamos esta parte y la despejamos para la energía, nos quedaría igual a que la energía es igual a n cuadrado partido por h. ¿Y qué nos quiere decir esta expresión? Quiere decir que la energía está cuantizada y que solo acepta ciertos valores enteros para cada nivel de energía. Utilizando mecánica de Lagrange y de Hamilton, vamos a encontrar 2 ecuaciones de movimiento que expliquen las 2 formas en que se mueve este péndulo que cuelga del punto intermedio entre 2 resortes. Este péndulo tiene 2 clases de movimiento, como ya lo dijimos. El primero está dado por la compresión o estiramiento de un resorte y el segundo por el movimiento oscilatorio del péndulo. Entonces, para describir la posición del péndulo en un momento dado, decimos que Q es igual a X, que representa el movimiento a lo largo de los resortes, y
R seno de teta, que representa el movimiento oscilatorio del péndulo. Si derivamos esta ecuación, podemos obtener la velocidad a la que se mueve el péndulo. Otra forma de expresar esta ecuación sería Q punto, que representa la primera derivada, por X punto, primera derivada de X respecto al tiempo, y R, que representa la longitud del péndulo, teta punto, por el coseno del ángulo teta. Como ya lo dijimos, esta derivada es equivalente a la velocidad. Entonces, esta velocidad es de utilidad para calcular el componente de la energía cinética a la hora de calcular el lagrangiano. El lagrangiano es T menos V, donde T representa la energía cinética y V representa la energía potencial. Entonces, ya que ya tenemos la velocidad, podemos sustituirla en el componente de la energía cinética. El componente de la energía cinética quedaría T igual a 1/2 de la masa del péndulo por la velocidad al cuadrado, siendo equivalente a 1/2 de m por la expresión de arriba, elevado al cuadrado. A la hora de desarrollar esta expresión, que sería un binomio al cuadrado, nos queda que 1/2 de la masa del péndulo multiplicado por x punto al cuadrado más 2 veces x punto sobre r por r por teta punto por el coseno de teta más r cuadrado teta punto cuadrado coseno cuadrado de teta. Teniendo ya el componente de la energía cinética, es necesario calcular el componente de la energía potencial, siendo este representado por V, que es equivalente a la masa del péndulo por la gravedad por la altura a la que se encuentra el péndulo, más el valor, más el aporte que tienen los resortes en la energía potencial, que está dado por 1/2 de la constante elástica K, que viene de la ley de Hooke, por x al cuadrado. Como tenemos dos resortes, esta expresión la multiplicamos por 2 y al final se simplifica. Ahora bien, la altura está dado por la longitud del péndulo, R, menos su componente.
de tal forma que el componente de la energía potencial en el lagrangiano queda como el negativo de la masa por la gravedad por R por 1 menos el coseno de teta más kx al cuadrado. Luego de desarrollar la energía potencial y la energía cinética para formar el lagrangiano, procedemos a escribir el lagrangiano desarrollado. Este término corresponde a la energía cinética del movimiento del péndulo. El término de abajo corresponde a la energía potencial. Como pueden ver, dado que en la expresión tenía un signo negativo, t menos v, acá cambió el signo. Ahora bien, esta figura de acá arriba es una representación topológica del movimiento del péndulo. En sí, corresponde al área superficial de un medio cilindro sin cubiertas, donde la longitud de este representa el movimiento a lo largo de los resortes o a lo largo del plano de los resortes. Para calcular el lagrangiano es necesario usar uso de el teorema de Hamilton para poder encontrar cada una de las ecuaciones de un movimiento. Este corresponde a derivar el lagrangiano para las dos variables que tenemos en el problema. En este caso, la derivada del lagrangiano respecto a x y todo esto lo igualamos a 0. Este sería para la primera ecuación de movimiento. De la misma forma, derivamos respecto a la variable θ. En estas expresiones decimos o lo igualamos a 0 porque el hamiltoniano nos es de utilidad para encontrar trayectorias extremales. Para encontrar la primera ecuación de movimiento del péndulo, procedemos a hacer uso del primer hamiltoniano, que consta de tres términos. El primero, la derivada del lagrangiano respecto a x, que es simple, queda menos dos veces la constante elástica por x. El segundo término, que corresponde a la derivada del lagrangiano respecto a x punto. Y el tercer término, que consta de derivar el lagrangiano primero respecto a x y luego respecto al tiempo. Como recuerdan, digamos que estos términos los podemos agrupar por el teorema de Hamilton de tal forma que nos quede de esta forma. Que sería la expresión ya
reordenada acá. Ahora, finalmente, luego de haber calculado el primer hamiltoniano y haber dicho que para ángulos θ muy pequeño, el coseno del ángulo iba a ser igual a 1 y el seno del ángulo iba a ser igual a 0, reescribimos el hamiltoniano y podemos simplificar el término que lleva la expresión con coseno y anular el término que lleva la expresión con seno, ya que es igual a 0. De tal forma que la primera ecuación de movimiento queda que menos 2 veces el valor de la constante elástica por x menos la masa del péndulo por la segunda derivada de x menos m por la longitud del péndulo multiplicado por la segunda derivada del ángulo es igual a 0. Para encontrar la segunda ecuación de movimiento del péndulo, es decir, el movimiento que corresponde al cambiar el ángulo θ, hacemos uso del segundo hamiltoniano, que tiene una forma muy parecida a la del primero. La diferencia es que en este caso el primer término, que es la derivada del lagrangiano, no es respecto a x, sino respecto a θ. De igual forma, el segundo término no es la derivada del lagrangiano respecto a x punto, sino θ punto. Y por último, el último término que corresponde a la derivada del lagrangiano respecto a θ punto y luego derivado respecto al tiempo. Si aplicamos la misma una analogía a la del primer tipo de movimiento, en donde el valor de θ es muy pequeño y podemos hacer el valor del coseno de θ como 1 y el seno de θ como 0, podemos anular o hacer más simples varios valores. De tal forma que la ecuación final de movimiento nos queda como un medio de la masa por 2 veces r por x punto punto menos 2 veces r x θ punto punto más 2 veces r al cuadrado θ punto punto. Y eso es todo, porque el último término se anula tomando en cuenta que el seno de θ es 0. Esto igualado a 0. Y esta es la segunda ecuación de movimiento.